Buenas tardes y bienvenidos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia, una vez más, seré el encargado de guiaros por estos senderos. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida sobre todo nuestra patrona Eris, que no falte. Hola, Eris. Hoy en Encrucijada Pagana retomaremos el tema de los mitos germánicos y conoceremos más de cerca sus dioses, mitos y creencias. Con el permiso de Odín siempre. Odín, Loki, Thor y el resto de la tropa. Y bueno, si nos da tiempo, también nos traeremos en nuestra sección de lectura un pequeño fragmento de las Edas, más concretamente de la Edda poética, los textos que han permitido conocer a los antiguos dioses escandinavos. Además de todo esto, Encrucijada Pagana os ofrecerá la agenda con los próximos eventos relacionados con el paganismo. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, Baelia, creo que hoy continuamos con el tema de la mitología germánica, los mitos nórdicos, y creo que, digamos, hoy va a ser un día muy intenso, ¿no? Porque vamos a centrarnos en las figuras de las divinidades, ¿no? Todos nuestros días son intensos Sí, contigo todos los días son una fiesta. Eso está claro. Vale. Sí, hoy vamos a dedicar todo el programa a mitología nórdica y germánica. Uh-huh. Entonces, nada más aclarar así de entrada que las fuentes escritas de la mitología nórdica se reunieron en Islandia y son del periodo más tardío. Es la versión mejor preservada de la mitología germana, ¿vale? Que hablábamos, la semana pasada hablamos de los pueblos germánicos. Entonces, todos los pueblos germanos tenían una raíz indoeuropea. ¿Qué pasa? Que en diferentes territorios la mitología, el panteón evolucionó de maneras distintas. Y lo que nos ha llegado más claro pues es la parte escrita en Islandia. Sí, permíteme hacer un apunte, ¿vale? Para los que no sepan, todas estas fuentes, las fuentes de las que tú estás hablando, de las que procede la mitología germánica, básicamente estas fuentes son las Edas. ¿Qué son las Edas? Lo explico así un breve para nuestros oyentes. Es un conjunto de historias reunidas y unos poemas de contenido mitológico. Con el nombre de las Edas conocemos dos recopilaciones de historias que suponen la fuente más importante para conocer esta antigua religión germánica. Estas Edas son la Edda Menor, también llamada la Edda de Snorri, y la Edda Mayor, que también es llamada la Edda en verso. La Edda Menor o Edda de Snorri es un libro escrito por Snorri Sturluson, un político islandés, digamos, con importancia y conocimientos clásicos también, que tenía objetivo de formar a poetas en su tiempo en la poesía escáldica, una poesía tradicional que por lo visto era muy difícil de comprender y estaba llena de ilusiones a la mitología pagana escandinava. La Edda Mayor, que es la otra, o Edda en verso, en cambio, digamos, es muy diferente porque es una colección de poemas ordenada y con breves introducciones a cada uno de ellos. Digamos que esta Edda tiene mucha más importancia, puesto que reúne auténticos poemas de periodo pagano. Algunos de ellos se escribieron, sin embargo, en época cristiana, pero aún así el contenido sí es puramente pagano. Estas obras son tan importantes puesto que en ellas radicas todo el conocimiento que tenemos, digamos, de esta mitología realmente. Y lo más importante, a modo de curiosidad, así te lo digo, es que la Edda Mayor, la que está en verso, el Voluspa es considerado una de las obras maestras, el Voluspa o poema de la vidente, profecía de la vidente, perdón, es considerado como un himno en Noruega y en Islandia. O sea, de hecho, incluso en Noruega se recogió este himno cantado con una melodía muy antigua en el siglo XVIII. O sea, digamos que es una cosa que también se sigue, como tú has dicho, transmitiendo oralmente. Así que, por favor, Baelia, continúa. Bueno, pues eso, ¿no? Que las Edas son textos ya se pueden considerar altomedievales, escritos durante o después de la cristianización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vaya hablando de diferentes dioses o diferentes figuras, igual hago algún apunte en plan, esto es más tardío, en un principio no era así, ¿vale? Para hacer un poquito ver el matiz entre lo que sería la mitología germánica y la mitología propiamente escandinava o vikinga, ¿vale? Entonces empezamos un poco con la configuración del universo, según los mitos germánicos, hablando de Yggdrasil, ¿vale? Yggdrasil es el árbol del mundo, es un fresno que une todos los reinos. Cuando vayamos viendo los reinos veremos también qué clases de seres se consideraban en la mitología nórdica. Entonces Yggdrasil tiene 3 raíces principales, asentadas una en Asgard, que es el hogar de los dioses Ases,
otra en Jotunheim, que es la morada de los gigantes, y una tercera en Niflheim, que es el reino de los muertos. En la base de Yggdrasil hay 3 pozos. El pozo de la sabiduría, guardado por el gigante Mimir, el pozo del destino o pozo de Urd, que está guardado por las Nornas, que son las guardianas del destino al que se debe someter todo el universo, y, a ver si lo leo bien, Helmir, ahí está, donde nacen muchos ríos, y ya está. ¿Qué dices? Bueno. Entonces, en la base de Yggdrasil está el dragón o serpiente Nidhogg, que va mordiendo las raíces, y acompañado por muchas serpientes, ¿vale? La idea es que estos poco a poco van reconcomiendo el árbol. También hay 4 ciervos que roen las ramas, hay una ardilla que corre de la raíz a la rama más alta, que está habitada por un águila, digamos. Y alrededor de Yggdrasil están los 9 mundos. Es muy divertido porque esta ardilla, llamada Ratatosk, es la que se encarga de decir cosas a las serpientes y cosas de los ciervos y cosas del águila. Entre ellos crea discordia. Es como es amiga de Eris. Sí, es amiga de Eris probablemente. A modo de curiosidad etimológica, Yggdrasil significa corcel de Ig, que Ig es un nombre que se atribuye a Odín. O sea, Yggdrasil vendría a significar el corcel de Odín. Una curiosidad. Vale. Entonces, bueno, dentro de los 9 reinos encontramos Asgard, que es el mundo de los ases, que veremos que es uno de los tipos de dioses que hay. Es de difícil acceso debido a unas murallas que tiene muy poderosas y está conectado con Midgard, que es el reino de los hombres, mediante el puente Bifrost, ¿vale? Que es un puente del arco iris. Está vigilado por el dios Heimdall. En Asgard es donde se encuentra el famoso Valhalla, ¿no? La morada de Odín. Vanaheim es otro reino en el que habitan los Vanes, que es otra raza, otro tipo de dioses de la naturaleza y la fertilidad. Hay 2 tipos de dioses, digamos, los ases y los Vanes. Ya lo veremos más adelante, los ases corresponden a un periodo más moderno, los Vanes son un periodo anterior. La semana pasada, cuando hablábamos de la época de bronce, aún hay vínculos vendrán más tarde los Vanes, pero estarían más ligados a ese tipo de sociedad, ¿vale? Alfheim es el mundo de los elfos de la luz, que están liderados por el dios Frey, que es un Van. Entonces, ¿por qué Frey, que es un Van, no vive en Vanaheim? Bueno. Es así de chulo. Sí, supongo que porque son construcciones y los límites nunca están muy claramente fijados, a menos que agarres una época concreta, una fecha concreta. También hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, que Frey es uno de los que se intercambian en la guerra de Asis Vanes, que luego explicarás. También está con los ases, así que... que va por donde quiere. Lo que tú dices, hace un poco lo que le sale. Ajá, entonces llegaría Midgard, que es el mundo de los hombres, que está rodeado por la serpiente Jormungand, ¿vale? De ella también hablaremos, es hija de Loki. Luego está Nidavellir, que es el reino de los enanos. Los enanos de la mitología nórdica suelen construir armas y objetos mágicos, pero nunca los usan ellos. Siempre los construyen para los dioses, sí. para dejarlos ahí, quién sabe. Pero ellos no los usan, ¿vale? Por ejemplo, el martillo de Thor, Mjolnir. Pues lo hacen los enanos, pero es para Thor. Luego está Svartalfheim, que es el reino de los elfos oscuros, a los que a menudo se confunde con los enanos. Jotunheim es el país de los gigantes o etones y Niflheim es el mundo de los muertos. En época tardía, y esto podría ser una licencia poética de Snorri, se dice que el Niflheim, el reino de los muertos, está gobernado por Hel, y que Hel es hija de Loki y la giganta Angerborda, ¿no? Pues eso, que antes de Snorri, en épocas previas y entre otros germanos, Hel ni siquiera existe. Existe el nombre, exacto, es un poco... podría ser un préstamo de la mitología grecolatina, ¿vale? En el sentido de que Hel como una Hécate, una Proserpina. Vale, pasa un poco como... ¿Cómo se llama el consorte de Proserpina? Proserpina, Hades. Hades, ¿vale? Que Hades es Hades el dios y Hades el lugar, ¿vale? Pues con Hel vendría a pasar lo mismo. En un principio Hel es el lugar y luego hay una personificación que Snorri coloca por una cuestión de... Tiene 3 hijos Loki, nos queda muy bien. Entonces personifica a Hel. A modo de curiosidad, Snorri incluye muchas... incluye de vez en cuando referencias, no muchas, error mío, a clásicas en la misma edad. Dice que del Asgard es lo que nosotros llamamos Troya. A modo de curiosidad dice eso. Sí. Claro, choca mucho, ¿no? En un mundo germánico que diga eso, pero sí, realmente tiene un conocimiento de la mitología clásica. Vale. Y bueno, después del Niflheim está el Muspelheim, que es el mundo de los gigantes de fuego, que son enemigos de los dioses.
Es un reino lleno de llamas, situado en el sur del mundo, ¿no? Está gobernado por Surt, que es el rey de los gigantes de fuego. Su función va a ser básicamente combatir con los dioses en el final de los tiempos. Una cosa importante a destacar es que en la imaginería nórdica los dioses son fuerzas del orden, entonces están eternamente enfrentados al caos. Hay una tensión constante y al final el caos vencerá. Pero hay diferentes encuentros, por eso Thor siempre está combatiendo a los gigantes, por eso siempre hay una amenaza constante. Una cosa, en el Yggdrasil hay un pozo que se llama el Pozo de Urt, que está custodiado por unas curiosos personajes que son las Nornas. Explícanos un poquito más de ellas, por favor. Bueno, las nornas fijan el destino y sus decisiones resultan irrevocables. Son una personificación del destino en sí, ¿no? Se supone que en el pasado pudieron ser varias, pero ya en época de Snorri se diferencian o se distinguen tres principales: Urd, Verdandi y Skuld. ¿Vale? Urd sería lo que ha ocurrido, Verdandi lo que está ocurriendo y Skuld lo que debería suceder. Pues como hemos comentado, residen en las raíces de Yggdrasil y van hilando el destino, ¿no? Es una imagen también bastante parecida a la de las Moiras. Bueno, que no es familiar por esto, ¿no? Sí, no sé, ¿es un préstamo, tú crees? No, yo no creo. Creo que, a ver... Es como un indoeuropeo, ¿no? Exacto, hay muchas... Además se ve en la evolución de los diferentes dioses a lo largo del tiempo. Hay una raíz común indoeuropea, pero cada cultura, incluso dentro de los germanos, pues cada rama pues evoluciona a su manera. En este caso sí, tenemos este paralelismo. También hay paralelismos con los celtas, que los comentaré también, ¿no? Entonces, pero bueno, para empezar a comentar el tema de las diferentes entidades divinas que hay, vamos a empezar por los gigantes o etones, ¿vale? Representan las fuerzas del caos primigenio y la naturaleza indomable. Por eso los dioses, especialmente Thor, luchan contra ellos constantemente. Algunos son, bueno, se los considera increíblemente viejos y entonces tienen esa sabiduría de otros tiempos. Pero a veces se representan con una apariencia monstruosa, ¿no? Como los hijos de Loki y Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo, y el lobo Fenrir. Y a veces también se les enseña, o sea, se los representa como criaturas poco inteligentes. Esta imagen va a derivar en la figura de los trolls, la figura de la pues, más popular de los trolls. Sin embargo, pues muchas de las esposas y amantes de los dioses son etonas muy bellas, son gigantas hermosas. En este aspecto destaca sobre todo el mito de Frey y su enlace con Hel. A modo de curiosidad, este enlace es el que, digamos, condenará a Frey en el Ragnarok, puesto que Frey, para conquistar a Gerd, o Gerda, también en otros mitos, es la que ofrece su espada, que es la espada que digamos que está como viva y mata al que dirige el golpe, se lo ofrece a su sirviente, y su sirviente, que va en su nombre a conquistar a Gerda, pues se la queda, pero por descuido realmente, y es lo que esto le condenará, porque Frey está tan enamorado de Gerd que nunca se acuerda de recuperar la espada. Nunca se acuerda de recuperar esta espada. Y bueno, digamos que esto en la batalla final es lo que le supuso la muerte. Vale, pues o le supondrá. Sí, he visto algo de eso hoy por internet. Sí, algo así como que en 100 días llega el Ragnarok, así. Ah, está bien. El vikingo, que es que como están de moda ahora, ¿sabes? Toca Ragnarok, ya hemos pasado los mayas. En fin, están los gigantes, las gigantas que conviven o son pareja de dioses, y hay otros etones, gigantes, que conviven con los ases, ¿no? Por ejemplo, Aegir o incluso Loki, ¿vale? Cuando los gigantes conviven ya con los ases, no son ni temen a la luz, ni se separan, ni son muy diferentes de los dioses. No, de hecho, Loki es el mismo tamaño que el resto de ases, por ejemplo. Entonces, como hemos comentado antes, pues el rol principal de los gigantes de fuego es causar la destrucción final del mundo, incendiando el árbol, el Yggdrasil. Y ya está. Se supone que los gigantes del Jotunheim, que son los de roca y los de hielo, y las fuerzas del Niflheim, que son los muertos, lanzarán un ataque contra los dioses y matarán a casi todos, menos unos pocos. Vale. Y aparte de estos dioses, de estos gigantes primigenios de la naturaleza, hay otros dioses, ¿no?, de la naturaleza, ¿no? Exacto. Los hemos ordenado así por tema de etapas, ¿no? Los etones serían los que corresponderían a una naturaleza más salvaje, y lo que viene a continuación son los vanes. Los vanes son dioses de la fertilidad y, como hablábamos la semana pasada, están muy vinculados también con la muerte. Están relacionados con un estadio cultural anterior.
anterior al vikingo. Los principales vanes son Njord, el dios del mar, Frey y Freya. Hay más, pero los vamos a acotar un poco. Están relacionados históricamente con los sacrificios en pantanos. Hay una figura que es Nerthus, que se supone que o se masculiniza como Njord, o bien en un principio podrían ser una pareja, ¿vale? Y al final nos quedamos solo con el elemento masculino. En cualquier caso, Njord, masculino ya, es padre de Frey y Freya. Una característica de los vanes también es que entre hermanos pueden formar parejas. Esto con los ases no lo vamos a encontrar. Con los vanes sí. En otro episodio, Njord se casa con Skadi, que es una giganta, y bueno, pero no hay fruto de esta unión, por decirlo así. No. ¿Vale? No hay como tal una madre contemplada para Frey y Freya. Se dice que son hijos de Njord y ya está. Es una de las teorías que apoya el hecho de que Njord y Erza en principio pudieran ser una pareja original, etc. Y tal. Frey es adorado sobre todo en Suecia y allí se encuentran figurillas con los atributos sexuales marcados, muy marcados. Sabemos que se hacían procesiones en su honor y que se llevaba la figura en un carro. Se le considera fundador de varias dinastías de mortales en Suecia y como animales pues se le asocian el jabalí y el caballo. También se considera que lidera a los elfos luminosos del Alfheim. Los vanes están bastante relacionados con este tipo de elfos. Pero los ases y los vanes, sin embargo, se llevan mal, ¿no? O sea, se llevaban mal en un principio. Sí, como en todas las grandes familias. A veces te llevan mal, a veces te llevan bien y pasas épocas de todo. El conflicto entre ases y vanes empieza con el asesinato de la bruja Gulveig. No sé si lo leo bien, pero así. Se supone que esto era una persona repulsiva, tal como se lee por allí, a la que los ases detestaban debido a su avaricia, el atributo que señalan de Gulveig por el que tenían manía de la avaricia. Entonces la matan. ¿Qué dices? ¿Me molesta? Pues la mato. Bueno, sí. La intentan matar 3 veces y la lanzan a una gran hoguera, pero las 3 veces resucita de las llamas. Entonces recibe el nombre de Heid, ¿vale? Significaría la resplandeciente. Esto es importante porque algunos investigadores han teorizado que Gulveig o Heid sea Freya, sea la misma Freya, y que su implicación con los ases probablemente fuera la causa de la guerra entre ases y vanes, ¿no? Aquí pues sería el tipo de mito que encontramos cuando pasamos de un estadio de una cultura al otro. ¿Qué pasa? Probablemente hay allí un intento de destrucción de lo anterior, pero como no pueden, pues sería la imagen esta de que es resistente, resucita. A partir de esta historia con la bruja Gulveig, los Vanir se enfurecen y declaran la guerra a los ases, pero ningún bando conseguía aventajar al otro, estaban igualados. Como no podía haber ningún ganador, acuerdan la paz y ambas partes intercambian los jefes. Entonces los ases enviaron a Vili y Mimir con los Vanir. Vili era pues un líder y muy poderoso, tanto de mente como de cuerpo, y Mimir era el guardián del pozo de la sabiduría, que hemos hablado al hablar de Brasil. Que a modo de curiosidad, Mimir, a pesar de ser muy sabio, no hablaba si no estaba Vili. Entonces lo que le pasó es que como Vili, a pesar de ser un gran jefe, era un poco vago, lo que cuenta las sedas, es que los Vanir se cansaron y le cortaron la cabeza a Mimir y se la enviaron a Odín como diciendo, esto es lo que pasa por enviarnos a un tío que no habla. Y entonces lo que hizo Odín fue que cogió la cabeza, la conjuró y es en la cabeza que pues le susurra secretos mágicos. Desde entonces. Y entonces los Vanir enviaron a Njord y a Frey. En intercambio por Vili y Mimir, pues enviaron a Njord y a Frey. Junto con ellos fue Freya. Bueno... Fue porque quería... Sí, son esos métodos que dices, bueno, y entonces con Freya, ¿qué hacemos? Bueno, Freya fue. Bueno, no hay que olvidar que era la amante de Frey, que era la diosa que está más buena de todas. No olvidemos sí, eso. Bueno, Freya es amante, como Loki señala. Sí. Tiene una gran, amplia gama de amantes. Sí. En varios reinos. Sí. Pero bueno, hablaremos de ella más adelante. Lo que dice ella de Loki es que en el Locasena Loki la trata de prostituta para arriba, por así decirlo. Vas a tener que explicar lo que es el Locasena. Sí, luego lo explico. ¿Te vas a explicarlo? Vale. Los ases componían una asamblea, o sea, la imagen de los ases es una asamblea de dioses a cuya cabeza estaba Odín. Entre los ases se cuenta Thor, el dios del trueno, el portador del martillo Mjolnir, Balder, hijo de Odín, que es el dios de la belleza, y su hermano Hodr, que es un dios ciego, que terminará matándolo por un engaño que también nos vas a comentar. Tyr es el dios del combate y es el portador de la lanza.
se supone que tenía un papel principal en estadios culturales anteriores. Pero bueno, luego esto es una cosa que pasa a Odín, también lo vamos a ver. Bragi es el dios de la sabiduría y la elocuencia, que se supone que es un escalda divinizado. Y Heimdall es el guardián de los dioses. Él es hijo de 9 doncellas y al final de los tiempos hará sonar el cuerno. Pues hay otros dioses, ¿no? Vidar, que es un mediador. Vali, que es el dios de los arqueros, que se supone que tiene una puntería insuperable. ¿Qué más? Entre las diosas del panteón nórdico se encuentran también Frigga, que es esposa de Odín, Nanna, que es esposa de Balder, Idunn, que es esposa de Bragi, y guarda el estuche con las manzanas que aseguran la salud de los dioses, y porque no son inmortales los dioses, necesitan ir comiendo estas manzanas para rejuvenecer. Igual que los dioses griegos necesitan la ambrosía, ellos necesitan las manzanas de Idunn. Bueno, lo que se ha señalado también es que es el capítulo de las manzanas de Idunn también puede ser, digamos, un préstamo de la mitología latina, ¿vale? Creo que en algún lugar se hace mención, bueno, como una especie de decir, sí, conozco el mito de las Hespérides, ¿vale? No todo el mito de Idunn y las manzanas sería un préstamo, sino simplemente es ponerlo en relación. Otra de las cosas que se ha dicho, que también veremos más adelante, es que Idunn podría ser otro aspecto de Freya. Realmente las diosas no tienen mucha personalidad. Entonces, bueno, vamos a tratarlas un poquito más adelante bien. Pero... empecemos con el jefe. Ajá, vamos a por Odín o Wotan, ¿vale? Una característica curiosa de Odín es que es un dios guerrero, pero nunca combate, hasta el final de los tiempos. Mientras que Thor está peleando con gigantes y monstruos, pues Odín acude como espectador a las batallas y de hecho lo que hace es decidir quién vive o muere. Siempre aparece en lugar de jefe, no actúa, salvo en el terreno de la sabiduría. Originalmente pudo ser un dios de los muertos en combate, ¿vale? En estadios anteriores de la cultura. El dios de la guerra al combate como tal era Tiwaz o Tyr, ¿vale? Y era lo que comentábamos antes, que Odín terminó por sustituirlo y quedarse la lanza. La lanza era un símbolo, pues, de Tyr y al final acaba siendo un emblema de Odín, ¿no? Incluso es uno de los regalos que Loki le trae. A modo de curiosidad, la runa de Tyr, el Tiwaz, tiene forma de lanza. Hay de esa relación también. Entonces, a favor de la interpretación de que Tyr fuera el dios original de la guerra y que Odín, en un principio, fuera un dios de los guerreros muertos en combate, tenemos que los romanos asociaron a Tyr con Marte y a Wotan con Mercurio. Pero no con el Mercurio que era, pues, un patrón de los viajes y tal, no. Con el Mercurio en su función de psicopompo, como guía de las almas. Esto también, pues, va ligado a su aparición espectral en la cabalgata, en la cacera salvaje. La cacería salvaje. Exacto, que pues por ahí está, ¿no? Entonces, Wotan va ganando importancia entre los germanos y al llegar a la época vikinga, pues ya sí, es indudablemente el jefe y líder por antonomasia de las divinidades. Otra característica que se le asocia es el furor de la batalla, ¿vale? Esto estaría relacionado con los ritos iniciáticos de las sociedades guerreras y como forma de colectivos no consanguíneos, sino unidos por la lealtad a un líder. Lo que veíamos la semana pasada era que habíamos pasado de unas agrupaciones familiares, ¿no?, de granjas que se juntaban, sociedades que en general todos eran parientes. Al ganar más protagonismo el papel de las asociaciones de guerreros, se rompen los lazos consanguíneos y, bueno, ¿qué es lo que une a esta gente? Bueno, pues a esta gente la une la lealtad a un único líder. Pues así evoluciona también la mitología y entonces Wotan va ganando posiciones como estos. Es un líder al que sus guerreros le rinden pleitesía. Y le son fieles, ¿no? Como jefe de la casta de guerreros políticos, varias dinastías se hacen descendientes de él. ¿Qué es esto? Les interesa en el cambio, pues ya no les interesa un Tyr, que era un dios de la guerra en general, no. Ya va asociado a una estructura, a una serie de creencias, ¿no? La unión de Odín con las setonas, o gigantas, Odín también es un dios que tiene muchas relaciones, pero en este caso la unión de Odín con las setonas es la unión del rey o jefe con el territorio, ¿vale? Es una manera tradicional de justificar el dominio sobre una zona. Odín es un dios muy multifacético, ¿vale? Lo encontramos en papel de padre, soberano, dios de los muertos, mago, embaucador. Entonces, en algunos momentos se lo asocia tanto a la muerte
que se supone que provoca guerras fratricidas para conseguir guerreros entre las mejores castas. Se suponía que cuando una persona moría en batalla, esto ya es en épocas más modernas, ¿no? Más vikingo. Ajá, cuando un héroe moría en batalla, pasaba a formar parte de las huestes de Odín, que serían las que combatirían en el final del mundo. Los Eingerar, o creo que se pronuncia. Entonces, bueno, aquí la cuestión era que llegaba a provocar, o se creía que llegaba a provocar enfrentamientos para él quedarse con los mejores guerreros. Entonces, también va vinculado al tema de la caza salvaje. Otra cuestión es que el culto a Odín no estaba tan extendido como podemos creer hoy en día, ¿vale? Es una figura que se ha engrandecido incluso más en época moderna que de lo que fue en su época, pero bueno, en un momento de más auge estaba extendido su culto en Inglaterra, en los territorios sajones, Noruega y Dinamarca. Pero, por ejemplo, en Suecia se creían, hemos comentado al principio, descendientes de Frey, y en Islandia se prefería a Thor, que llega a tener un papel muy importante. El culto a Odín está enlazado a las monarquías y a las dinastías guerreras, como te comentaba. En época vikinga y en las fuentes cristianas ya es omnipresente. Odín aparece por todas partes. Odín es un dios completo, ¿vale? En algunas narraciones lo vemos como un estafador, seductor, perjuro, pero en otras ocasiones un aspecto importante de Odín es el de la búsqueda del conocimiento, para lo cual el dios realiza varios sacrificios. Pues, por ejemplo, entregar un ojo, colgarse de Yggdrasil, privado de comida y bebida, atravesado por la lanza, y de este modo, a través de estos sacrificios, consigue las runas, la poesía y los conjuros. Seguramente los escandinavos, aunque no otros germanos, revistieron al dios de los poderes de los chamanes Sami, ¿vale? ¿Qué tienen los chamanes Sami? Que sufren muerte aparente, en la búsqueda del conocimiento, viajan en forma de animal acompañados de cuervos y espíritus femeninos. Es un, digamos, sí, pues, supongo que ves poderes del vecino y te los traes para tus dioses. Y bueno, aparte de Odín, hay otro de mis dioses así más que me gusta más es Thor. ¿Qué nos explicas de Thor? O Donar, como lo llamaban en Alemania. Vale, Thor es un dios muy importante, se cree reconocer ya en los grabados escandinavos de la Edad del Bronce. Tiene equivalentes claros en otras mitologías indoeuropeas, como dios del rayo, las tormentas y la lluvia. Después se le asocia a la metalurgia, que permitía el dominio sobre otros pueblos de la región. Los romanos lo asimilaron con Júpiter. También tiene paralelismos con el islandés Dagda. También los romanos lo asimilaron con Hércules, a modo de curiosidad. Porque es el héroe. El fuerte y el guerrero, exactamente. Ajá, es el héroe por antonomasia, ¿no? Uh-huh. Se le representa pelirrojo en un carro tirado por cabras. Entonces, Thor encarna el orden de la civilización agrícola respecto a las amenazas externas, a las amenazas naturales, pero no participa en conflictos humanos. Entonces, se sabe que se practicaban ritos y sacrificios en su honor, que se hicieron efigies de él, que se le consagraron robles sagrados. Su símbolo es el martillo Mjolnir, usado para consagrar, y se llevó curiosamente especialmente en época tardía como amuleto. Thor es hijo de Jord, la tierra, y antítesis de Loki, quien a menudo lo acompaña en sus aventuras. Al contrario que Loki... Sí. Son muy amigos, a pesar de que luego se lleven tan mal. No son amigos, lo operaban juntos. Bueno, al contrario que Loki, pues Thor se esfuerza por conservar el orden y ayudar, ¿no? Es muy voluntarioso y es especialmente benefactor de la humanidad. Otra característica subraya es que Thor nunca va a caballo, siempre camina a pie o en carro y combate con el hacha, que luego es el mismo símbolo, ¿vale? Primero es el hacha, luego será un martillo. La imagen de Thor cambia con el cambio del clima, lo que hablábamos la semana pasada, del cambio de las condiciones de vida más difíciles y el auge de la sociedad guerrera. Finalmente, Thor quedará subordinado a Odín, del mismo modo que sus protegidos quedan subordinados a los jefes militares. De este modo, Thor va perdiendo su carácter atmosférico y de defensa contra el caos, pero la memoria popular lo sigue considerando defensor de los peligros externos, incluyendo cuando llega el cristianismo. Entonces, mientras que la figura de un Odín, entre comillas, padre de todos, se usó en ocasiones para acercar a la población al cristianismo, Thor y el martillo se convirtieron en símbolos de resistencia pagana, especialmente en Islandia. En la saga de Eric el Rojo se le pide ayuda a Thor en situaciones difíciles mediante una oración vinculada con el trance, en la que el practicante se cubre con una manta y permanece inmóvil. Thor pues, es un dios de carácter leal, es confiable, hace bien su trabajo, no tiene defectos, no tiene vicios. Tendrá defectos, pero no lleva a la perdición a los dioses, ¿vale? Se supone que es el campesino ideal, ¿no? Es un tío majo. Sí, es muy majo. ¿Y de Loki? ¿Qué nos cuentas de Loki? Bueno... Es el embaucador, el astuto, ¿no? Loki no es un dios. No, es verdad, no es un dios, es un gigante. Pero es curioso porque no se le rendía culto
pero se le llega a asociar a los ases por su estrecha convivencia, ¿vale? Lo podríamos considerar un agente del caos, pero hasta la muerte de Balder, Odín lo considera como un hermano o un hijo, ¿vale? Loki es una figura de maldad atenuada, ¿no? Es un estafador entre los dioses a los que a veces ponían apuros que luego trataba de desenredar, como cuando cortó los cabellos de Sif, la esposa de Thor, o cuando es responsable del rapto de Idun y sus manzanas de la juventud. Entonces Loki tiene la habilidad de cambiar tanto su apariencia como su sexo. O sea, de hecho, es el padre del caballo de Odín. Vale. Entonces, a pesar de que Loki fue un gran problema para los dioses, les proveyó de los más preciados artículos, incluido el martillo de Thor. Y estas herramientas serán de gran ayuda para a los dioses para derrotar al mal, o para intentarlo al menos, ¿no? Es el padre de la serpiente Jormungand, de Fenrir, y como hemos dicho, por licencia poética de Snorri, también de Hela. Uh-huh. Y del caballo de Odín, Sleipnir, que es un caballo con 8 patas. Que luego he leído por ahí que no, que tenía 4, pero que lo de ponerlo con 8 era para representar que iba muy rápido. Sí. Entonces, esto ya va según interpretaciones. Tuvo 2 hijos con Sigyn, que mueren como condena cuando Balder muere, ¿vale? Vali, no el arquero, otro Vali, y Narvi. Narvi es convertido, como castigo a Odín, en un lobo furioso que mata a su hermano, y a Loki lo atan con los intestinos de sus vástagos. El castigo final de Loki no corresponde ya a la figura del embaucador que vemos en otras culturas, sino que es un mito de más de carácter prometeico. Uh-huh. ¿Vale? Y por último, háblanos un poquito de las diosas, por favor. Sí, voy a hablar de las diosas porque... molan mucho. No, porque a veces queremos ver a la diosa donde no está y a veces donde está no se la toma en cuenta. Entonces sí, es importante hablar. Vamos a empezar hablando del culto a las matronas, que es una tradición común entre germanos y celtas, ¿vale? Encontramos piedras inscritas de época pagana, del siglo I al V de nuestra era, incluso en España. A las matronas se les ofrecen sacrificios, exvotos y oraciones. Se supone que son diosas locales y próximas, y a menudo se les rinde culto en grupo. Este sustrato incluye la representación de una trinidad femenina de la que deriva el concepto moderno de la triple diosa, ¿vale? Normalmente son 3 diosas, la más joven va en medio, y llevan panes y frutas o incluso algún animal. Hasta el siglo III se documenta el culto, por ejemplo, a Nealenia, en lo que ahora son los Países Bajos, ¿no? Entonces Nealenia va con un perro, es curioso, lleva un cesto de frutas o verduras y el pelo recogido. Entonces se tiene constancia de la existencia de 2 templos en su honor y varios altares votivos. El culto a las disas, a las diosas, se enmarca en el ámbito de los cultos domésticos o familiares. Entonces, por ejemplo, tenemos el Disablot, que era un blot en honor a las disas que se celebraba en invierno, y entre los anglosajones está la Modranich, la Noche de las Madres. Muchas de las diosas que conocemos a través de las sagas son apelativos o atributos de otras figuras. Por ejemplo, Snotra significa la sabia, Saga adivina, etc., ¿no? La multiplicidad de diosas se concentra en unas pocas figuras, que a excepción de Freya quedan en segundo plano, ¿no? Pues, por ejemplo, Sif, que es la esposa de Thor, pues solo significa esposa, su nombre, no tiene un más allá. Por otro lado, Frigg y Freya posiblemente sean 2 aspectos de una misma divinidad principal femenina, aunque muestran caras muy distintas. Por ejemplo, Frigg se considera la esposa de Odín, bien situada en su plano de esposa, y Freya pues es una señora muy libre, ¿no? Pero bueno, ambas conservan vínculos. Ambas pueden transformarse en pájaro, por ejemplo, y ambas se separan de sus maridos largo tiempo. Se supone que el esposo oficial, entre comillas, de Freya es Od, aunque se sabe poco de esta figura. Podría ser una mención que se pone ahí para acabar de redondear, ¿vale? Y ambas cometen adulterio. Si bien la lista de amantes de Freya pues es interminable, incluye a Odín, a quien Freya enseña los secretos de la magia Seid. Freya viaja en un carro tirado por gatos. Es una divinidad del amor, entre comillas, es una divinidad pues, de la fertilidad, y también tiene el vínculo con las funciones funerarias. Es la líder de las valquirias. Tiene una casa en Asgard, ¿no? A donde van los guerreros que ella elige en el combate. Ella a veces también es líder de la hueste. Los que le molan. Sí, no, es líder de la hueste salvaje en muchas ocasiones y también elige pues, los guerreros caídos, los que ella quiere se los lleva, con doncellas que la sirvan. Posee sobre todo el collar Brising, ¿vale? Significa resplandeciente, como reminiscencia de los círculos y ruedas de los antiguos grabados rupestres. De este collar tenemos vestigios desde la Edad del Bronce. Entonces encontramos figurillas con collares y tal. Es un atributo fundamental en las diosas de la fertilidad en toda Eurasia, ¿vale? Y ya está. Bueno, su casa en Asgard es Folkvang.
Y bueno, pues nada, muchas gracias por todo, porque ha sido muy interesante toda la información. Y ahora, bueno, entramos directamente con nuestra entrevista con Diego, porque creo que ya es hora. Hola Diego, buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Diego. Espero que te haya gustado todo el chorreo de información que hemos dado sobre mitología. Sí, pero sabes que acabo de llegar ahora y he escuchado lo último. Bueno, tranquilo. Bien. Muchas gracias por ofrecernos tu tiempo, Diego. Sí. Y bueno, pues nosotros teníamos unas cuantas preguntas, ¿vale? Que voy a empezar yo, ¿vale? Pero esta vez contigo queremos hacer un poco o sea, comentar un poquito las figuras de los dioses. Y vamos a empezar, yo quiero empezar al menos con dos de los dioses que a mí más me llaman la atención. Uno de ellos es Odín. Y a ti, como recuperador del culto del Áusatru, quiero preguntarte, Odín hoy en día, ¿cómo lo consideráis? ¿Qué papel tiene Odín en la recuperación del culto hoy en día? A ver, mira, te voy a decir cómo se pronuncia correctamente. Todo el mundo le decimos Odín también aquí, pero Odín, llama el dios, tiene más auge hoy en día, o sea, tiene mucha fuerza como un dios hoy en día que en el pasado. O sea, en el pasado había sido un dios visto bastante como un dios funesto, de que traía muy poderoso, pero que traía mala suerte seguirlo. O sea, por ejemplo, la leyenda digamos, de la leyenda que sale Sigurd, que se entrega, que es un guerrero Odín, y de alguna manera tiene un final funesto. Es muy típico en la mitología, pues que de todos aquellos que siguen a Odín, de alguna manera les da la gloria, pero al mismo tiempo les da una vida efímera. Hoy en día la gente lo ve más como un dios, o sea, tiene mucha afinidad la gente por este dios, quizás porque, claro, también cambia la sociedad, cambia la percepción, ¿no?, de todo, la sociedad es muy diferente, y es un dios de alguna manera como inspirador, ¿no? O sea, bueno, individualmente cada uno puede encontrar su fuente o su inspiración, pero es un dios que es como un poco que guía, ¿no? Como una especie de guía espiritual que te hace crecer, o que tiene ese poder, digamos, en el conocimiento, en la sabiduría, y en ese poder de la magia, de las runas y tal, que te hace crecer espiritualmente. Y esto ha creado pues una gran afinidad, digamos, hoy en día más fuerte que en el pasado. Curioso, muchas gracias. Y sobre otra figura que te voy a preguntar, que es la que más me llama la atención, yo creo, es Loki, el gigante, que se le considera un as, aunque es realmente un gigante. Porque realmente hay un culto a Loki hoy en día, porque yo he visto lokeanos por ahí sueltos en internet, y he visto también que hay gente que le llama mucho la atención, porque es una figura que es maligno, por así decirlo, es caótico, ¿no? Pero luego también hace muchas cosas buenas. Bueno, a ver, quiero discrepar en un punto de maligno. En la tradición nórdica, único ente que podríamos catalogar, entre comillas, como maligno, es el lobo Fenrir, pero realmente tampoco. No existe el concepto del mal, no existe en la tradición nórdica. Loki, en el pasado, o sea, hay dioses, digamos, de alguna manera, o entidades, o espíritus, que no se les hacía culto porque, digamos, de alguna manera se operaba en contra, ¿no?, del orden de los dioses, ¿no?, el orden natural. No se sospecha que puede ser que en la prehistoria, en la edad de bronce, fuera diferente. Pero claro, ellos son interpretaciones, digamos, a posteriori, y no hay ninguna base, una fuente que pueda legitimar ese tipo de argumento, ¿no? Entraré dentro del ámbito de la especulación. Hoy en día Loki es un dios que ha entrado en el panteón, no todos los sitios, pero por ejemplo nosotros en Colan-Fonset están dentro de nuestro panteón, o sea, hacemos culto a Loki, y quizás por influencia de los daneses. O sea, en Dinamarca, los Asatru de Sotrolmen de Dinamarca tienen una gran afinidad por Loki, por Odín y Loki, realmente, que sería un poco el alter ego de Odín. Entonces, es cierto que hay una corriente de gente que se identifica con Loki, que se llaman lokeanos, han usado ese término, pero en caso de algunos sitios es un dios más dentro del panteón, con su respeto y con su forma, digamos, de culto, ¿no? De alguna manera, no sé.
Curioso. Y ahora, sobre las diosas, ¿qué nos hablas, por ejemplo, de Freya? ¿Qué nos comentarías? ¿Hay realmente se le da importancia a las diosas hoy en día en el Áusatru? ¿Hay una reverencia hacia ellas? ¿Hay una parte más femenina dentro del Áusatru? Porque desde fuera, al menos la visión tópica que se tiene es como una religión muy vikinga, muy guerrera. Vale, eso es una mala influencia, una distorsión del romanticismo. O sea, realmente los románticos interpretan, se acercan, digamos que estaba anclado, abandonado en lo que era la tradición pagana del norte y germánica, queda ya abandonada por la hegemonía del cristianismo, y los románticos, de alguna manera, por ese espíritu de la recuperación nacional, se vuelven en Alemania, vuelven a recuperar, digamos, ese paganismo germánico. Claro que cuando lo recuperan lo hacen desde una óptica propia de la época, ¿no? Que es más machista o más patriarcal, muy influencia del cristianismo. En la antigüedad, hoy en día, y un poco de cómo se ve, no hay nada de eso. O sea, por ejemplo, suelo decir que en la asamblea donde están los dioses, hay 12 dioses, aparte de Odín, que sería el patriarca, y son mitad hombres y mitad mujeres. Por lo tanto, las diosas están en equilibrio. O sea, no hay un culto ni más masculino ni más femenino, sino que ambos cultos son igual de importantes. Lo femenino, lo masculino, se están en equilibrio. Pero bueno, hay que añadir una cosa que mucha gente desconoce o que no sabe, es que, por ejemplo, las diosas Nornir, las diosas del destino, las tres juntas son más poderosas que todos los dioses juntos. Curioso. Que todo. Entonces, realmente no es realmente quien tiene más poder en todo en el panteón son tres diosas. El destino mismo, ¿no? No ningún dios. O sea que, bueno, no es que digamos que sea un culto más, no hay culto, sino que están en un equilibrio. Y por último te queremos preguntar, cambiamos un poco de tema, y siempre moviéndonos en el ámbito de lo germánico, sobre la magia. Sabemos que los antiguos germanos tenían diversos sistemas de magia, ¿no? Digamos, a menos lo que yo tengo entendido, había un tipo de magia rúnica, luego había un tipo de brujería que era el Seidur. ¿Qué nos puedes explicar de esto? ¿Qué magia había en la antigua Germania? Te voy a hacer una pregunta. Cuando hablas, ¿qué estás hablando? ¿De pueblos germánicos o escandinavos? Porque es que aquí hay cambios. Sí, a ver, entendemos básicamente pues los pueblos escandinavos, ahora entendidos como la última etapa. El tema germánico tiene su forma, que evidentemente evoluciona, ¿eh? Hay una evolución directa de una tradición a otra, de alguna manera, pero sería muy largo de explicar aquí, ¿me entiendes? En este formato no podríamos. Pero de alguna manera lo que existe en Escandinavia son, en todo lo que es el ámbito mágico, básicamente, para simplificarlo, estamos siempre simplificando, dos tradiciones. Una, la tradición de los hombres y la tradición de las mujeres. En la tradición de los hombres entraría lo que sería la magia rúnica y la poesía, que están relacionados. Tanto, o sea, lo que es la poesía escáldica está vinculada con la rúnica, que sería la magia de la palabra, con la letra, con la escritura, con la palabra. Luego existiría otra magia, que es la del Seid, que es la magia que está vinculada a las mujeres, que sería la magia que tiene más que ver con la fertilidad, con todo aquello relacionado con la fertilidad, el sexo, el amor, y digámoslo, todo aquello vinculado con lo que simbólicamente a este mundo, ¿no? Lo que es el mundo de los difuntos, lo subterráneo, la fertilidad de la tierra, etcétera. Digamos que se proyecta en ese sentido. Y sí que hay una especie de vinculación, hay un lazo en el origen de las runas, que el ritual, lo describe en el Runatal, es un ritual Seid. Y de alguna manera las runas son encontradas con ritual Seid. Digamos que se retroalimenta, son dos sistemas que en principio están separados, pero que sí que se interrelacionan de alguna manera, como en un mundo global. O sea, que sí serían como dos caras, la masculina y femenina de la magia dentro del mundo escandinavo. Estoy simplificando, hay más aspectos que podríamos hablar. Claro. Es un mundo muy amplio. Pero ahora, ya que has hablado del Seid, y sabiendo que dentro de 2 días empieza el taller que tú organizas. En breve. Exactamente, el taller de Seid que organiza PFI con Golden Forset. Quiero que nos hables un poquito más de ese tipo.
qué se hacía, cómo era, para que nuestro público entienda un poco más, que también un poco qué nos vas a explicar tú y demás. Vale, yo lo primero que digo que lo que se conserva es totalmente fragmentario y está reconstruido. Pero vamos a hablar de una cosa concreta. A ver cuánto tiempo me queda, ¿no? 5 minutos. Sí, ¿no? perfectamente. Vale, intentaremos ser simples. La fuente, o sea, la mejor fuente digamos, de Seid es un ritual que se realiza, digamos, una spacona, que sería como una especie de sibila, que se entra dentro de es llamada a una comunidad y que necesitan, digamos, un pronóstico, una predicción. Entonces esta mujer que no se sabe dónde viene, ella llega, probablemente viviera en un sitio, una cueva o en un sitio en el campo. Entonces ella realiza un ritual en el cual convoca a toda la comunidad, que la envuelven con unos cantos que le llama Vaslokur. Esos cantos ella los van cantando en círculo. Uh-huh. Y ella hace unos pasos, digamos, en el ritual. Por ejemplo, se pone sobre un altar, bueno, sobre encima de como una especie de altar, con un bastón y una indumentaria que la describe, por ejemplo, en la saga de Eric el Rojo. Todo esto está recogido en esta saga. Y entonces ellas van cantando hasta que entran en trance. En el momento que entran en trance, ella habla como digamos, las sibilas de Grecia, ¿no? De allí digamos, estas de Apolo, no sé el nombre de Delfos, ¿no? Que hablan enigmas, y entonces se le acercaba a la gente de la comunidad y ella misma, de alguna manera, explica en enigmas las preguntas que le trae, digamos, que lo que requieren, ¿no? De alguna manera. Y esto es el ritual mejor conservado, y a partir de aquí se ven en la edad se ven muchos ejemplos de estos casos. Luego encontramos muchos ceremonias, digamos, rituales de fertilidad, que se entrarían en pequeños rituales dedicados a las dichas, a los espíritus de la naturaleza, que están documentados en varias fuentes, de alguna manera. Y claro, no sé cómo que podría explicarte más, pero es que claro, es muy difícil resumir todo esto en... Ahora háblanos un poquito del taller que vas a dar. Sí, es eso, más o menos lo que se va a ver. Vale, bueno, esto lo tenemos simplificado, lo que habíamos en tres jornadas. Uh-huh. La primera jornada sería una introducción, ¿no? Que explicaríamos un poco, conocer un poco el mundo escandinavo, el mundo de la mujer, sobre todo especialmente, o la sociedad escandinava, conocer un poco, hacer un poco de valoración o un seguimiento de lo que es el origen desde la época germánica, o qué es el chamanismo, un poco cómo este tipo de magia, cómo llega, se sintetiza en lo que después sería el Seid. La segunda jornada sería una jornada más práctica, que de alguna manera se trabajaría pues con tipo de ceremonias de relación con los elfos, con la naturaleza, o de alguna manera ir conociendo y trabajando un poco con la naturaleza, o haciendo cosas para relajarse y abrirse un poco, para ir preparando el rito del spa, que sería el domingo, que ya sería un ritual que ya iríamos por la mañana preparando digamos, haciendo ejercicios para ir trabajando la mente, para ir de meditación y de, digamos, de respiración y tal, hasta de simular el rito de la spacona, que sería este que hemos dicho, que he explicado de alguna manera, y intentar de alguna manera, pues, intentar, no creo que lleguemos, porque claro, la gente para llegar a esto se requiere mucho esfuerzo, pero sí que aproximarse un poco a lo que sería esa ceremonia, conocerla un poco, y luego más adelante quien quiera, pues se puede trabajar más o puede seguir incidiendo para hasta conseguir el éxtasis de alguna manera, si tiene esa inquietud. Bueno, pues muchas gracias por todo, Diego, que se nos acaba el tiempo, y pues muchísimas gracias por tu colaboración una vez más. Hoy no nos olvidaremos de colgar el enlace de tu página de Forset, que lo sepas, porque aparte de tu grupo, la verdad es que la página yo me lo he estado ojeando y tiene muy buena información. Y bueno, que muchísimas gracias y nos vemos en breve, muy muy breve. Muy bien, pues nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo, que tenemos ganas de verte. Venga, felicidades por los programas. Hasta luego. Un abrazo. Hasta pronto. Y ahora
pasamos a daros unas muy breves informaciones culturales sobre las diferentes actividades paganas que se hacen por la zona. Y empezamos por la de Orden Druida Fintán, que se celebra el día 29, 30 y 1 de diciembre. Ajá, no sé si quedarán plazas ya. No sabemos si quedan plazas, pero bueno. Pero podéis escribirles a odf@ordendruidafintan.com. Celebran la Trinoxtis Amoni, que es el Samhain original. Son 3 noches y días de celebración ritual del inicio del año en el calendario celta. Y por último, que sí que nos quedan plazas, el día 29, 30 y 1 de diciembre, Golden Force celebra, junto con PCI, un taller de introducción al Seid, que bueno, pues lo que acabamos de hablar. Ya que se nos ha explicado. Y bueno, ya está. Si queréis escribirnos, podéis escribirnos a cataluña@paganfederation.org. Y por último, queremos recordaros que si conocéis o sabéis algún evento que pueda estar, que pueda interesarnos, escribirnos en nuestro mail, encrucijadapagan@gmail.com, que nosotros amablemente, con una sonrisa y mucha alegría, os responderemos y os agradeceremos con mucho amor. Y también podéis escribir en Facebook. Exacto. Que es más breve. Exactamente. Más directo. Y bueno... Y ahora, damas y caballeros, tenemos que despedirnos ya porque se nos acaba el tiempo. Tenemos 4 minutos. Tenemos 4 minutos, sí. Vamos a despedirnos tranquilamente. Sí, obviamente. Pero bueno, para empezar quiero anunciar ya, y te anuncio a ti también, querida compañera, que el próximo programa vamos a tratarlo completa y enteramente a mitos nórdicos. Vale. Vamos a hacer la lectura de las Edas que no hemos podido hacer, hoy. Y vamos a tratar los temas nórdicos, los mitos más significativos, con la muerte de Baldur, uno de mis favoritos que es el robo del martillo Mjolnir. Ajá. Es muy divertido porque, no sé si lo sabes, pero Loki y Thor se travisten. Lo sé. Sí, bueno, trataremos los mitos más importantes, quizá el de la creación, el Ragnarok, y bueno, y a partir de ahí... Bueno, pues nos adentraremos ya por el último empujón de la mitología nórdica antes de despedirnos de ella, que es muy intensa y hay mucho que tratar. Y bueno, querida compañera, ¿algo que decir? Pues vamos a agradecer la labor técnica de Xavi Casas. Sí, muchas gracias, Xavi, por tu paciencia y por tu labor. Vamos a agradecer a mi amigo Daniel sí. por dejarse sablear la biblioteca con la que hemos preparado estos programas. Gracias, Daniel, estés donde estés. Gracias por dejarte gorronear por Baelia. Y bueno, pues a todos nuestros oyentes agradecer la presencia al otro lado de los altavoces, ya sea en directo o a través de internet. Y bueno, por último, deciros que aquí termina ya nuestra peculiar aventura, que podéis escribirnos en nuestra página de Facebook, darle un me gusta, o escribirnos a nuestro correo electrónico, que es encrucijadapagan@gmail.com. Y como no, gracias a nuestros oyentes, y esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Queridos oyentes, que Odín esté con vosotros. Hasta pronto. Y Freya. Sobre todo Freya.